la actualidad. Soy Adriana López y en este podcast vamos a hablar de las noticias de la semana 1 a 3 que hemos ido publicando en nuestras redes sociales. Analizaremos cómo funcionan los medios, el mercado de la información y el poder que ejercen sobre la sociedad. Hola, buenos días, soy Lucía Casillas y hablaremos sobre todo sobre la globalización, la digitalización, los grandes grupos mediáticos, la concentración de medios, la inteligencia artificial en la información y el papel de los medios dentro del sistema político. Hola, soy Asier Lleres. Queríamos debatir también sobre la libertad de prensa, la responsabilidad social de los medios y cómo los ciudadanos podemos analizar críticamente lo que consumimos. Buenos días, yo soy Edurne Silva y durante el programa nos haremos preguntas entre nosotros para reflexionar sobre los efectos de las noticias, las estrategias de los medios y la influencia que ejercen en la opinión pública. Buscaremos que en este espacio no solo se informe, sino también que se genere conversación y pensamiento crítico sobre lo que hemos publicado en nuestras redes estas 3 semanas. Entonces empezamos con la semana 1 con noticias que marcaron la agenda política y social. En la semana 1 hemos analizado un titular llamado Feijóo fija la postura del PP sobre el aborto y cierra el debate interno. Lo hemos sacado del País y la fecha es el 14 de octubre de 2025. La noticia de esta semana nos habla del Partido Popular y su postura oficial sobre el aborto. Feijóo ha declarado que el PP garantiza el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y que de gobernar asegurará la mejor atención médica y psicológica conforme a la ley. Esto surge tras las declaraciones de Almeida y Díaz Ayuso, que habían generado polémica sobre el síndrome postaborto y la libertad de los médicos. Es interesante ver cómo los partidos políticos usan estos debates morales para marcar su perfil público y atraer a votantes. Pero me pregunto, Lucía, ¿tú crees que esta decisión de Feijóo puede reducir las tensiones internas del partido o realmente solo sirve para una estrategia política? Con respecto a eso, Asier, creo que es una combinación. Por un lado, establece una línea clara para los militantes y evita divisiones internas, pero también es un mensaje estratégico al electorado sobre la coherencia del partido. Además, hay un punto legal importante. La propuesta de Feijóo de hacer un registro de médicos que acepten realizar abortos choca con la normativa vigente que protege a los que objetan por conciencia. Esto muestra el delicado equilibrio entre política, leyes y derechos individuales. Exacto, Edurne, y desde el enfoque mediático, esta noticia demuestra cómo los medios pueden amplificar debates políticos sensibles, influir en la agenda pública y en la opinión ciudadana. En resumen, esta noticia no solamente refleja una posición político, sino también cómo el debate sobre derechos individuales y la cobertura mediática se entrelazan en nuestra sociedad. Durante la segunda semana hablamos sobre una noticia que el titular era el 50 aniversario de la proclamación de la Unidad Nacional del Pueblo Saharaui. El medio era Radio Televisión Española a fecha 12 de octubre de 2025. El pasado 12 de octubre se conmemoró el 50 aniversario de la proclamación de la Unidad Nacional del Pueblo Saharaui, un hecho histórico que marcó la lucha del pueblo saharaui por su independencia tras la retirada de España y la amenaza de Marruecos. Es increíble pensar que esta historia siga teniendo tanta relevancia. La noticia destaca que, aunque haya pasado medio siglo, el pueblo saharaui mantiene viva su identidad y continúa buscando reconocimiento internacional. Y Lucía, ¿qué opinas sobre la responsabilidad de España en todo esto? Con respecto a eso, Edurne, creo que España tiene un compromiso histórico y moral. Su retirada en 1975 dejó una situación pendiente que todavía influye en las relaciones internacionales y en la protección de derechos humanos en la región. Este aniversario es más que conmemorativo, nos recuerda la importancia de la memoria histórica, la solidaridad internacional y el papel que tienen los medios en mantener estas causas visibles para el mundo. Y durante la semana 3 hemos analizado el titular España vive un buen momento económico, pero enfrenta tensiones con Estados Unidos por el gasto militar. La economía española muestra señales de fortaleza. El Tesoro ha colocado más de 2.200 millones de euros en letras a corto plazo y la demanda ha sido el doble de la oferta. Sin embargo, Estados Unidos presiona para que España aumente su gasto militar hasta el 5% del PIB, lo que está generando varias tensiones. Adriana, ¿tú
¿Tú crees que estas tensiones podrían afectar a nuestra economía a largo plazo? Con respecto a eso, Asier, los analistas advierten que podría haber riesgos en exportaciones y en otras prioridades como sanidad y educación, pero de momento la diplomacia y el diálogo son claves para mantener la estabilidad. Y desde la perspectiva mediática, esta noticia refleja cómo los medios también deben equilibrar la información económica y política, mostrando el impacto de decisiones internacionales en la vida cotidiana de los ciudadanos. En definitiva, esta noticia nos muestra la complejidad de combinar crecimiento económico, relaciones internacionales y responsabilidad social del Estado. Antes de despedirnos, creo que sería bastante interesante debatir un poco sobre lo que nos han estado dejando estas noticias. Por ejemplo, Lucía, con el tema del aborto y la postura del PP, ¿cómo ves que la política y los medios puedan influir en la opinión pública sobre derechos individuales? Sobre ese tema, Adriana, creo que los medios amplifican estas posturas políticas e incluso a veces terminan polarizando la opinión pública. Lo que es positivo es que la ciudadanía tiene acceso a la información diversa, pero también hay riesgo de desinformación o manipulación según el medio en el que se consulte. Exacto, y si lo conectamos con las noticias sobre el gasto en publicidad institucional, podemos ver que los medios no solo informan, sino que pueden ser instrumentos de influencia política directa. Me pregunto, Edurne, ¿crees que esto pone en riesgo la pluralidad de voces en España? Con respecto a eso, Asier, sí, especialmente cuando las leyes y los presupuestos públicos favorecen a ciertos medios sobre otros. La noticia de Castilla y León de la semana 3 refleja muy bien este problema. Los medios pequeños pueden verse en peligro por restricciones legales, lo que afecta a la diversidad informativa. Y si miramos desde el enfoque internacional, como en el Sáhara Occidental o Bielorrusia, vemos como la libertad de prensa sigue siendo un pilar clave en la democracia. Las noticias nos recuerdan que el control de la información no es solo un tema local, sino global. Los periodistas que defienden la verdad se enfrentan a riesgos enormes y los medios tienen un papel central en proteger la información veraz. Totalmente. También me parece relevante lo que nos enseñan las noticias económicas y de relaciones internacionales. La transparencia y la información precisa son fundamentales para que la ciudadanía entienda decisiones complejas, como por ejemplo el gasto militar o la economía del país. Sin eso se pierde la confianza en los gobiernos y en los medios. Por último, no podemos olvidar la inteligencia artificial en los medios. La noticia de la semana 3 nos muestra que la mayoría de los periodistas ya utilizan inteligencia artificial, pero aún falta mucha regulación y ética. Esto podría cambiar mucho la forma en la que recibimos noticias en el futuro y sobre todo plantea un debate sobre cómo equilibrar eficiencia tecnológica y rigor informativo. Sí, y en ese sentido, el debate que hemos tenido hoy sobre las 3 semanas de noticias nos deja varias preguntas abiertas. ¿Los medios realmente reflejan pluralidad o están condicionados por intereses económicos y políticos? ¿Hasta qué punto los ciudadanos pueden confiar en la información que reciben? Y sobre todo, ¿cómo podemos garantizar que la información siga siendo un bien público? Yo por mi parte creo que la clave está en la educación mediática y en el seguimiento crítico de la información. Los ciudadanos deben ser conscientes de los riesgos, de los filtros que aplican los medios y del contexto en el que se producen las noticias. Y como hemos visto en nuestras noticias estas semanas, esto no es un tema menor. Desde políticas locales hasta conflictos internacionales, todo está influido por cómo se comunica y se distribuye la información. Y con esto llegamos al final de nuestro primer podcast, La Agenda. Hemos repasado las noticias más importantes de la semana 1 a 3, reflexionando sobre política, economía, derechos humanos y medios de comunicación. Y como todo ello, afecta a nuestra vida cotidiana. En breves publicaremos la segunda parte de nuestro podcast, donde abordaremos las noticias de la semana 4 en adelante y seguiremos analizando su impacto en la sociedad, la política y el sistema mediático. Gracias a todos los que nos han escuchado. Esperamos que este análisis les haya ayudado a comprender mejor la actualidad y la complejidad de los temas tratados. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las noticias que comentamos y para participar en los debates con sus comentarios y preguntas. Nos despedimos aquí, pero muy pronto volveremos con más información y análisis en la agenda. Hasta la próxima. El Consejo